Pues muy buenos días. Entonces comenzamos hoy con el siguiente módulo del curso, que corresponde a la inteligencia natural. Entonces ustedes pueden pensar que lo que hemos visto hasta ahora es la teoría o el marco de estudio, el marco de referencia para estudiar a un fenómeno, del cual hemos hablado implícitamente, hemos dado algunas de sus características, pero realmente no hemos dicho qué es la inteligencia de manera directa, independientemente de un punto de vista computacional. Entonces, en esta sesión, pues lo que vamos a tratar de hacer en este bloque es dar una caracterización más amplia del fenómeno de la inteligencia, que por supuesto es muy grande el fenómeno de la inteligencia. Lo que abarca la inteligencia, pues es un problema, es un objeto inmenso del pensamiento, y lo que tendremos que decir, pues será una introducción al problema, en términos generales, pero a mí me parece que este módulo es importante para que cuando lo concluyamos tengamos una apreciación más clara del tipo de objeto con el que estamos tratando en la inteligencia artificial. Y para abordar esta empresa, lo haremos desde una perspectiva metodológica, en el contexto, bueno, y científica, siguiendo el pensamiento de Piaget. Piaget fue uno de los pensadores pues más grandes del siglo XX. O sea, fue una de las grandes figuras del pensamiento del siglo XX. Como Turing, aunque Piaget sí recibió un reconocimiento muy amplio a lo largo de su vida, desde que inició sus primeras investigaciones, y en su investigación en el desarrollo mental, pues abarcó varias décadas de su vida, que de hecho él fue modificando, madurando, y lo que trataremos de revisar es, digamos, la estipulación final, tomada de este libro que está en sus notas, que se llama 6 estudios de psicología, que se recopiló ya muy tarde, al final de su vida, y que podemos considerar como un resumen, una presentación a lo que él llegó, digamos, a su visión general, a lo que él llegó. Es bastante denso, donde mucho de pues el centro de la teoría es el desarrollo mental. Y el desarrollo mental lo podemos pensar como la máquina niño. Cuando Turing estipula que hay que programar a la máquina niño que aprenda, pues nos parece muy bien, pues parece algo que intuitivamente se puede hacer de manera muy general,
Y de hecho, pues de algunas aproximaciones asociacionistas al conocimiento, pues sí que tú tienes un mecanismo de asociación general que se empieza a entrenar y de eso produce todo el conocimiento. Y ya, ¿ok? Pero realmente, visitando eh, el, lo que realmente pasa, o cuando menos la visión que se tiene, o la visión que tuvo Piaget, pues veremos que la máquina niño es realmente algo tremendamente grande y tremendamente interesante. Y de hecho, una de las cuestiones es que la construcción asociacionista básica realmente no es posible. O sea, no es nada más asociaciones lo que da el origen al conocimiento. Y de hecho, una de las cosas muy importantes en el pensamiento de Piaget es que el conocimiento se construye. Y hay una posición fundamental entre lo que es construir, o sea, es asociar entre objetos que ya están, que construir genuinamente nuevos objetos. Y esa es una, eh, una diferencia muy fundamental entre las diferentes aproximaciones a lo que es el conocimiento. Si es por asociaciones o si realmente hay una construcción que es genuina y que es novedosa, y en qué consiste esa construcción. Entonces, empezando, pues, para Piaget, lo más básico es la acción. Y aquí nos referimos a las operaciones realizadas por agentes que se traducen en algún cambio. Ahora, la noción de acción es una noción fundamental. Podemos decir que la acción es una operación o la acción es un acto, pero de alguna manera, pues ya son palabras hasta cierto punto sinónimas, porque realmente cuando hablamos de la acción, hablamos de lo más básico de todo, o sea, las definiciones, los conceptos, vamos a construirlos en base a la noción intuitiva de acción, donde hay dos elementos fundamentales, que es que hay un agente, que es quien realiza la acción, y la acción se traduce en algún cambio, en algún sentido muy general. Si a ustedes les gusta la literatura, ya han leído a Goethe, el gran poeta alemán. En la primera página de Fausto está dice, en un principio la acción era. ¿Sí? No hay nada más básico que la acción. Entonces, si ustedes empiezan a estudiar, a ver los diccionarios, las enciclopedias, pues encontrarán que realmente cuando hablamos de acción es una intuición básica que no vamos a referir a principios o a elementos más generales. Ahora, Piaget dice muy claramente que toda acción, y aquí hay tres planos de la acción, que es un movimiento, y por eso nos referimos a un movimiento motor, es un movimiento del cuerpo, un cambio físico, pero también un pensamiento, porque cuando pensamos, actuamos. Yo antes estoy proponiendo un argumento, tengo en mi mente las premisas y después hago una operación de la mente y tengo en mi mente la conclusión y sé que la conclusión se sigue. Entonces es un actuar, pero es un actuar que no tiene una materialización física, porque es puramente mental, pero de todas maneras es una acción, es un acto de la mente, que va a la par del acto motor, que es el movimiento. Y también un sentimiento, o sea, es una acción. Cuando yo experimento un sentimiento, yo estoy en un estado que involucra un estado físico y un estado mental y un estado de creencias. Y de pronto algo pasa que me hace sentir, y entonces hay un cambio que es físico, homostático, o sea, del cuerpo, pero también normalmente hay un cambio en el pensamiento porque mis creencias se alteran tal vez con un nuevo conocimiento que no tenía antes.
Y aparte, pues se da con el cuerpo, ¿no? Entonces, el sentimiento es un tercer tipo de acción que Piaget considera a la par de las acciones motoras y de las acciones intelectuales, que son las acciones del pensamiento. Entonces, ustedes ven que cuando vemos la acción en este sentido, es realmente muy grande. No estamos restringiendo a aspectos específicos de la acción, sino estamos hablando de la acción en los diferentes planos en los que podemos imaginar. Entonces, Piaget dice, toda acción es una respuesta a una necesidad. ¿Ok? Y la necesidad es el móvil de la acción. Y está muy bien. O sea, si actuamos es porque estamos respondiendo a algo. Necesitamos satisfacer algo. Pero tenemos que definir qué es la necesidad. Y aquí viene el siguiente. Toda la necesidad es la expresión, y aquí viene el término central, en el pensamiento piagetiano, uno de los términos centrales, es un desequilibrio interno o externo. Es decir, interno, hay algo dentro del agente que se desequilibró y requiere volver al equilibrio, entonces se actúa para tener ese equilibrio. O es algo externo a la gente, algo que pasó en el entorno, tengo una amenaza, la tengo que contestar, entonces tengo que actuar para responder ante esa amenaza, algo que está en el externo. Y de alguna manera recuperar el equilibrio. Yo hago una pregunta porque tengo la necesidad de tener cierta información y obtengo el equilibrio cuando recibo la respuesta. ¿Okay? Yo tengo que llegar a un lugar, entonces me muevo, camino a ese lugar y satisfago la necesidad cuando logro ese objetivo. Entonces, toda necesidad es la expresión de un desequilibrio y el individuo tiene que equilibrarse. Y de hecho, este equilibrio tiene que ser constante y dinámico. Entonces, en la vida, siempre estamos enfrentando necesidades que se satisfacen con acciones motoras, intelectuales y afectivas, y este es un equilibrio dinámico, porque las necesidades siempre van a estar apareciendo. Y cuando desaparecen las necesidades, pues entonces quiere decir que es el estado perfecto. 3 metros bajo tierra. Entonces, la vida es como andar en la bicicleta, y es una metáfora muy común, cliché, que incluso ya hoy en día, que tiene que haber un equilibrio dinámico en el que siempre estamos actuando para mantener ese equilibrio dinámico. Y en el momento que dejamos de actuar, pues nos caemos, ¿no? Entonces aquí viene que toda acción lo que hace es que tiende a restablecer el equilibrio del sistema de manera inmediata. Y de manera inmediata porque si no hay necesidades que si no se satisfacen de manera inmediata, pues pueden costarle al individuo muy caro, incluso le pueden costar la vida. Pero por otro lado, los desequilibrios pues requieren un gasto de energía y hay un gran premio si nosotros tenemos las formas, tenemos los medios para que los equilibrios sean más estables. De tal manera que ante las mismas necesidades que surjan tanto en el entorno externo como el interno, digamos, podamos atenderlas de manera más efectiva y con un costo de energía menor. Entonces, toda acción trabaja en los dos planos, en el plano, digámoslo así, inmediato para restablecer el equilibrio, claro, módulo del tipo de contexto, módulo del tipo de acción, y al mismo tiempo para llevar al sistema como un todo a un equilibrio más estable. ¿Okay? ¿Y qué es la inteligencia? Pues es la coordinación de las acciones. Entonces, todos los individuos, y de hecho aquí Piaget trasciende a la parte humana, porque realmente esto se aplica a todo el entorno de la vida, me parece, tienen un tipo de acciones, cuentan con un conjunto de tipos de acciones para responder ante el mundo.
Entonces puede haber pocas acciones o pueden ser muchas acciones. Entonces, mientras más acciones, más tipos de acciones están disponibles en el repertorio del individuo, pues es más inteligente. Y mientras más estén coordinadas esas acciones, se puedan realmente coordinar de manera más efectiva, entonces se es más inteligente. Entonces, la primera definición básica. ¿Okay? La inteligencia es el reflejo de el número de tipos de acciones y su grado de coordinación, que por supuesto permiten a los individuos adaptarse a entornos más complejos y más variables. Y la inteligencia humana, pues simplemente es la cúspide de ese continuo en el cual los seres humanos tenemos una riqueza de acciones en los planos motores, intelectuales y afectivos muy grande, y las podemos coordinar de una manera muy amplia en relación a las demás especies de la vida. ¿Okay? Ahora, también eso no quiere decir que seamos los más perfectos, porque de hecho, diferentes tipos de acciones y diferentes tipos de coordinaciones pueden dar lugar a diferentes tipos de inteligencia que puedan evolucionar en dimensiones que no sean directamente comparables. ¿Okay? Que eso no se descarta por lo que estamos diciendo. Y además, cuando hablamos de coordinación o cuando Piaget habla de coordinación, esta coordinación se da en un plano horizontal entre lo motor, lo intelectual y lo afectivo. Okay. Y esto, por supuesto, es más visible y saliente en las especies superiores que tienen capacidades claramente diferenciadas y desarrolladas en los tres planos. Entonces, esto es muy importante para la inteligencia, porque no nada más el plano intelectual. De hecho, vamos a ver a lo largo de esta sesión cómo el plano intelectual no se puede desprender del plano motor y del plano emocional y afectivo. Se complementan, se coordinan y se condicionan unos a otros. Entonces, esto no lo dice Piaget, pero es una idea que yo he elaborado mucho en relación al trabajo de robótica y racionalidad, que podemos nosotros visualizar al plano de la acción, así le llamo yo, en dos dimensiones. Aquí, como ven, en la dimensión horizontal, tenemos el número de tipos de acciones, qué tantas acciones puede desarrollar un individuo en una especie, cuál es su grado de coordinación, que de alguna manera le dan su nivel de autonomía, y esto le llamo yo el eje de la acción. Y aquí en la parte vertical tenemos el entorno, que tiene dos componentes, o sea, su simplicidad o su complejidad, y también su estabilidad o variabilidad. Entonces, mientras más complejo y más variable es el entorno, entonces va a demandar de los individuos un repertorio más amplio de acciones, mejor coordinadas, y de hecho los individuos van a ser más autónomos. Y aquí podemos poner a diferentes especies como ejemplo, ¿no? Esta es mi elección en este momento, pero por supuesto cada quien podrá tener una apreciación diferente de cómo se llena este plano, dependiendo de sus perspectivas y sus marcos teóricos. Pero de manera muy genérica, intuitiva, pues podemos ver, por ejemplo, que los corales pues son organismos vivos que están fijos, viven muchísimo tiempo, pero tienen un conjunto de acciones muy pequeño, ¿ok? Que realmente son acciones con las que pueden interactuar con el entorno, pero también, y viven muchos años, son muy longevos, pero también su entorno local
es muy estable. ¿Okay? Si ustedes pensaran que un coral se mueve en un entorno más dinámico, pues simplemente con el tipo de acciones que tiene, pues no podría sobrevivir. Ahora por aquí tenemos peces y aves que tienen más acciones, son articulados, tienen esqueletos, o sea, tienen entonces se desarrollan. Y por aquí pongo yo los insectos. Y los insectos, pues sí, están en todos lados, ¿no? Entonces, tal vez en más lados que los peces y las aves. Pero son menos desarrollados que los peces y las aves en sus estructuras anatómicas y óseas y intelectuales. Pero también hay que tomar en cuenta que por su escala, sus entornos locales son también muy estables. Entonces, esto es una cosa que es difícil de determinar. De hecho, hablaremos al final del curso cómo medir esto de una manera más adecuada. Cetáceos y primates, más o menos igual, humanos en escala. ¿Okay? Entonces, yo propongo, esto es una idea que sí se basa en la idea de la acción, que pues la inteligencia de las especies depende de dónde están ubicados en este espacio de la acción, aunque sí requerimos una herramienta más precisa para medirlo, pero lo veremos más adelante en el curso cuando hablaremos de racionalidad y entropía, si es que nos da tiempo. Ahora, las acciones en los seres humanos no se dotan a los individuos de una vez para siempre. De hecho, al nacer, se cuenta con un tipo de acciones básicas que son de carácter perceptual y motor, que dan lugar a los instintos, que es, digamos, lo único que tienen los bebés al nacer. Okay. Ahora, Piaget aquí introduce otro de los elementos fundamentales de la teoría del desarrollo mental, y es que las acciones vienen dadas por etapas discretas, donde un individuo, por cierta edad, por cierto tiempo, tiene ciertas acciones, como los instintos en el caso del bebé, pero de pronto, muy temprano, en el caso del bebé, hay una reorganización de la conducta muy fundamental, donde de pronto el bebé cuenta con un nuevo repertorio de acciones, que Piaget les llama las costumbres perceptuales y motoras, que de alguna manera enriquecen o maduran las básicas, los instintos, pero no son reductibles en el sentido de que no son composiciones. Las costumbres perceptuales y motoras no son composiciones de los instintos nada más, sino se dan con una reorganización de la conducta que podemos decir de carácter emergente, de tal manera que el plano o la etapa de costumbres perceptuales y motores es diferente cualitativamente de la etapa de los instintos. Piaget distingue estas fundamentales, 7, que después de las costumbres viene la etapa de la inteligencia práctica, que tiene una reorganización análoga. Después viene una etapa que le llamamos de intuición global, luego de institución estructurada, después viene la de las operaciones concretas y finalmente la del pensamiento formal. Y lo importante en este momento lo vamos a seguir desarrollando, porque quiero ver esto con cierto detalle para que vean el punch que tiene esta distinción, es que son el paso de una etapa a otra es un salto discreto. No hay una continuidad. Y no se pueden pensar que las etapas superiores se pueden analizar como una composición de las etapas inferiores. Eso no se da. Si no hay una reorganización fundamental de la conducta en cada etapa, y justamente la distinción de que el conocimiento se construye en cada una de estas etapas y las etapas son discretas es
el núcleo del pensamiento de Piaget y se opone en este sentido a las visiones asociacionistas de la tabula rasa, que por simples asociaciones en un continuo se genera toda la conducta. Además, vemos aquí que en estas etapas, conforme vamos hacia arriba, las etapas van creciendo, las conductas se refieren a lo concreto, en la parte más básica son completamente concretas, y conforme va subiendo se pueden referir a nociones abstractas. Asimismo, en otra dimensión, su análisis de las conductas va de lo holístico e indiferenciado a lo composicional, donde el pensamiento formal es donde podemos hacer un análisis a través de descomponer el todo en sus partes, y que es, digamos, lo propio de la lógica y la matemática, por ejemplo. Y también va de lo corporal a lo mental. Mientras la conducta está más en las etapas más bajas, en las etapas iniciales, es más cuerpo, y de hecho podríamos decir que el bebé es puro cuerpo, porque todavía realmente en un sentido muy profundo, y vamos a ver por qué no hay mente, hasta el pensamiento maduro del adulto, que a veces tarda mucho. O sea, la maduración del cerebro finalmente es muy tardía, hasta los 18, 19, 20 años es cuando podemos decir que ya el cerebro ha madurado y la etapa de pensamiento formal está consolidada. O sea, que es un periodo muy largo para los seres humanos. Va a lo mental, ¿no? Ahora, por supuesto, esta progresión no implica que cuando se gana en una etapa, se desarrolla, o sea, se ignora la etapa previa o las etapas previas, sino más bien es acumulativo. Cuando un bebé llega a la etapa de las costumbres perceptuales y motoras, no quiere decir que se olvida de los instintos, más bien enriquece los instintos. O sea, los instintos siguen estando disponibles y siguen siendo activos y siguen siendo parte de la conducta cotidiana, pero hay un plano adicional de organización de la mente que permite las costumbres perceptuales y motoras. Y así hasta la etapa formal. Entonces, no porque llegamos a la etapa formal ya somos pura mente, sino más bien somos mente, además de todo lo que hemos ido acumulando en las diferentes etapas. Y aquí viene la segunda estipulación fundamental respecto a lo que es la inteligencia para Piaget, cuando menos en mi interpretación personal, que es: las acciones de niveles superiores emergen de la coordinación de las acciones de los niveles inferiores. ¿Okay? Entonces aquí tenemos dos planos: el plano horizontal entre la conducta motora, intelectual y afectiva, y el plano vertical entre las diferentes etapas en las que se da el conocimiento. Okay. Que, como les decía, son el plano motor y de la socialización. Vamos a ver más en un ratito por qué las ponemos juntas. El plano intelectual y el plano emocional y afectivo. Ahora, en este proceso de actuar, hay una parte fundamental que consiste en asimilar la realidad, desde percibirla y asimilarla. Y esta, digamos, interpretación se realiza en función de los esquemas, digamos, cognitivos, pero también pueden ser motores y perceptuales, con los que cuenta el individuo en cierto momento. Entonces, se asimila el mundo externo y hay la acción. Ahora, pero en este proceso de actuar, los esquemas se modifican para poder atender mejor
a lo que se asimila. Entonces, para Piaget hay este proceso de asimilación, que de alguna manera pueden decir que es la percepción o la interpretación, y la acomodación, o sea, surge la conducta, pero al mismo tiempo las propias estructuras se modifican, y de alguna manera, en un sentido, maduran. ¿Okay? Y ahora, y este proceso de asimilar y acomodar es la adaptación. Entonces, en la medida que se asimila y se acomoda, se logra una adaptación en este equilibrio dinámico que se da continuamente. Y esta adaptación de asimilar y acomodar se da en todos los planos. Se da al nivel de cada acción individual. Cada vez que actuamos, asimilamos y acomodamos. Ok. También se da en miniciclos en cada etapa, donde cada de las 7 etapas que vimos tiene pequeños ciclos intermedios en los cuales se asimila un conjunto de... o sea, hay una disponibilidad de esquemas para poder asimilar la realidad y para actuar. Hay miniciclos. Y podemos decir que en cada uno de los 7 ciclos que hemos visto, que vamos a ver más adelante, vamos a desarrollarlo más puntualmente, hay una gran asimilación y una gran acomodación. O sea que cada ciclo, o sea, cada una de las etapas que Piaget propone, es que de manera muy cualitativa hay una asimilación global de un tipo de realidad y una acomodación global a ese tipo de realidad. ¿Ok? Y también lo podemos ver como el proceso integral del desarrollo mental, que básicamente es asimilar al mundo desde las formas más básicas hasta el estado de equilibrio en el que se tiene, cuando llegamos a la vida adulta y de alguna manera el proceso de desarrollo mental llega a su término. Okay. También Piaget hace una analogía entre los órganos y la mente. Entonces, en los órganos físicos hay un ciclo de crecimiento y maduración, pero al final hay un decaimiento físico por la edad, lo cual no tiene que ser necesariamente el caso para el desarrollo mental, porque la maduración mental puede, digamos, potencialmente puede seguir sin decaer por el punto de vista mental, a menos que, por supuesto, los órganos que la sostienen empiecen a decaer y eso limite la funcionalidad. Pero ese equilibrio que se logra, digamos, en la edad adulta es más o menos ya constante y no esperaríamos que tenga que decaer a menos que haya algún tipo de limitación física. ¿Okay? Entonces, ahora estas 7 etapas las vamos a factorizar en 4 etapas principales. Ahorita vamos a ver por qué. La primera corresponde a lo que pasa en el recién nacido. La segunda es la infancia que va de los 2 a los 7 años. La tercera es la infancia de los 7 a los 12 años. Y finalmente tenemos la adolescencia que concluye en la vida adulta cuando se completa el desarrollo mental. Entonces el bebé. Entonces cuando un bebé nace, pues tiene instintos. ¿Okay? Y esos instintos pues, son innatos. Ahora, esos instintos se pueden aplicar a todas las instancias de estímulos del medio ambiente. No hay mente, o sea, no hay ningún yo, no hay una diferenciación entre lo interno y lo externo, y tampoco hay conceptualizaciones de individuos externos o que tengan propiedades y relaciones. Simplemente no hay yo, ¿sí? Hay instintos. ¿Okay? Pero esos instintos se pueden desarrollar y generalizar, y entonces el niño empieza por ejemplo, a chupar, que es uno de los instintos más básicos, y chupa, por ejemplo, el pecho materno, pero también chupa los juguetes, los chupones, se chupa el dedo, y de alguna esa conducta que es, pues, el chupar el pecho materno se generaliza a otro tipo de cosas, y Piaget pone esta frase muy chistosa en el libro que deben haber leído, que para el bebé la realidad es algo que puede ser chupado. ¿Ok?
instintos, pero generalizables a diferentes instancias. Ahora, muy rápidamente, el niño desarrolla costumbres perceptuales y motoras que de alguna manera son esquemas dirigidos hacia el mundo exterior. Por ejemplo, aparece un objeto que se está moviendo y el niño lo sigue con la vista. O aparece un objeto, la mamila o un juguete, y el niño lo agarra. ¿Okay? Entonces son básicamente actos que tienen una sola dirección, con un solo objeto, y están dirigidos al exterior, completamente perceptuales o motores. Okay. Y estos actos muy rápidamente se organizan en la inteligencia práctica, donde unos actos pueden ser tomados como el medio y otros actos como el fin. Por ejemplo, el medio puede ser un objeto con la vista, y después otro acto puede ser usar un bastón para alcanzar el objeto, y el fin es agarrar un objeto. Entonces, en este caso de la inteligencia práctica, pues ya tenemos estas situaciones donde hay una cierta inteligencia porque hay un objetivo que se puede realizar con las acciones básicas de las costumbres perceptuales y motoras. Entonces el bebé, pues básicamente muy rápidamente desarrolla una riqueza de esquemas de acción perceptuales y motores dirigidos hacia el mundo exterior. Y como les decía, se generalizan con la experiencia. Y al final de esta etapa, al final del bebé, que es cuando el bebé, antes de que cuando empieza a hablar, primero camina casi y después habla, logra, digamos, 3 logros fundamentales. 4 esquemas principales, que es el de objeto individual, que es cuando ya un objeto puede tener una continuidad espacial y temporal y se considera como un objeto. Antes no. O sea, antes simplemente el bebé tiene una confusión de estímulos no integrados, espacios no integrados, por ejemplo, el espacio vocal con el espacio táctil no están integrados, sino están por separado. ¿Sí? No hay coordinación. Ahora, el objeto individual, ¿cómo sabemos que hay un objeto individual? Pues el experimento que propone Piaget, o sea, un conjunto de experimentos, dependen de la expectativa de qué pasa cuando un objeto individual desaparece del campo visual, por ejemplo. Entonces, en uno de los experimentos más famosos, un niño está jugando, le pone un trenecito eléctrico y hay un puente, un túnel, y cuando el tren entra en el túnel y desaparece el campo visual, ya el niño pierde la atención completamente, no tiene ninguna expectativa. ¿Okay? Es lo que existe en el momento. Y sin embargo, llega un momento en el cual, de una manera muy saliente, el momento que el niño ve que el trenecito entra al túnel, inmediatamente fija la vista a la salida del túnel. Entonces, lo que muestra que el niño tiene ya la expectativa de que hay un objeto individual que tiene una continuidad espacial y temporal y material, y que simplemente desapareció, pero va a volver a aparecer. ¿Sí? Entonces, hay muchos experimentos de este tipo, donde el punto es que antes del objeto individual, piensen que por qué distinguimos nosotros objetos en el mundo como entidades diferenciadas. Pues no sabemos por qué, porque el mundo es un continuo de estímulos visuales sin una regularidad completamente determinada, auditivos, táctiles, etcétera. Y no hay un objeto individual inicialmente. No hay una mente que
entienda al mundo como objetos con propiedades y relaciones. Eso es un logro de la inteligencia. Entonces, este es un gran avance, el objeto individual, externo. Entonces ahí también puede haber ya una primera diferenciación entre lo que es el mundo externo y lo que es el mundo interno. Para el bebé, internamente, pues realmente al principio, como les decía, no hay esa diferenciación. Es como un caleidoscopio de sensaciones donde no hay tampoco una conciencia, no hay una memoria, no hay un yo. Ahora, inmediatamente, con la presencia del concepto del objeto, entonces podemos tener una noción de espacio concebida como relaciones entre objetos individuales en el mundo exterior. Entonces, el espacio, ¿qué es el concepto de espacio en esta forma primitiva? Pues las relaciones espaciales entre los objetos, que presuponen que hay objetos. ¿Y qué es el tiempo? Pues seriación de posiciones. El trenecito está en un tiempo, en una posición, camina está en otra posición, camina en otra posición. Entonces, esa seriación de posiciones es el concepto de tiempo básico, que es completamente externo y objetivo. Y la causalidad es una seriación entre la acción global, no diferenciada, y los cambios de las relaciones espaciales. ¿Sí? Y al final de esta etapa, cuando se deja ese bebé justamente antes de que empiece el lenguaje, entonces surge el yo espacial. Cuando el bebé nace, no hay un yo espacial. No es un individuo, el bebé no es un individuo que se diferencie del espacio. Él está en ese continuo, no hay esa diferenciación. En cambio, con este logro de estos conceptos, en esta evolución, al final de esta etapa, hay objetos espaciales y el bebé es un objeto espacial. Entonces, Piaget le llama a esto una revolución copernicana que se surge en el sentido espacial. Donde al inicio el bebé es el centro de las cosas, indiferenciado, y al final, digámoslo así, es un objeto más en el concepto de los objetos en el espacio. Entonces, todo esto pasa en la etapa del bebé. Y aquí, en este cuadro sinóptico que ven aquí, es un cuadro de las acciones en la etapa del bebé y las subetapas, que es la etapa de los reflejos y los instintos de las primeras 5 a las 8 semanas, que es muy rápida. Luego la costumbre de perceptuales y motoras, que va entre los 3 y los 6 meses, que también es bastante rápida. Y finalmente es la inteligencia sensorial o motriz, que ocurre hasta la aparición de la inteligencia del lenguaje y el inicio de la inteligencia práctica. Entonces, este cuadro sinóptico se ve, aquí tenemos las 3 dimensiones, de las conductas motoras que se dan en la etapa, las conductas que llamamos intelectuales, que se asocian a la inteligencia en un sentido más reducido, y acá tenemos la afectividad y los sentimientos, que es el plano de las emociones. Entonces, las actividades de las que hemos hablado, motoras, pues también reflejan a las acciones intelectuales y también reflejan a las acciones emotivas que son posibles en cada una de las etapas. Entonces hay una coordinación entre las 3, entre lo motor, lo intelectual y lo emotivo, en cada una de las 3 subetapas de la vida del bebé, que como les decía, para Piaget toda esta etapa, que va como del año del 1 hasta los 18 meses más o menos, cuando más o menos ya empieza el lenguaje, a esta mini revolución copernicana que pone al niño como un ente espacial y los conceptos relacionados. Entonces, en la etapa de los reflejos, las motoras, como les he dicho, hay una percepción de acción indiferenciadas. Las acciones son de succión, poner el pulgar en la boca, mirar y oír, zarandear objetos, sonreír ante entes sensibles y animados, llorar, expresar miedo. Ahora,
Las intelectuales, aquí lo importante es que el intelectual pues, realmente todavía no existe. No hay una diferenciación entre el yo y el mundo exterior. Y hay un egocentrismo, todo está centrado en uno mismo de manera integral y de manera inconsciente. No hay todavía realmente vida mental en un sentido más amplio. Y la emotividad, pues las acciones emotivas corresponden a las mismas dimensiones. Entonces aquí son los estímulos básicos que se pueden percibir de manera instintiva, sin ningún tipo de organización ni sin ningún tipo de interiorización. Angustia por el hambre o frío, está relacionada con la nutrición y el abrigo, que son necesidades básicas. Calma cuando se está satisfecho, miedo por pérdida del equilibrio, o contrastes bruscos, que es una relación con el sistema fisiológico de postura elemental. Entonces, esto es lo que hay al principio, los primeros 5 o 8 semanas. ¿Okay? Muy rápidamente llegamos a la etapa de costumbres perceptuales y motoras. Entonces, aquí aparecen los esquemas de acción sensoriales motores, como chuparse el dedo, voltearse donde sube un objeto, seguir un objeto con la cabeza, presionar y manipular objetos. Y aquí empieza a aparecer la conducta de imitación, que es fundamental en el desarrollo del bebé. Imitación visual, el niño imita gestos de las manos, imita movimientos conocidos, imita gestos faciales, y esto es muy interesante porque no los ve. O sea, el niño ve a quien está haciendo el gesto, pero no se ve a sí mismo, y sin embargo imita el gesto facial, y imita los sonidos básicos, que es el origen de la actividad lingüística. Entonces, motor. Ahora, en la parte intelectual, se inicia el registro de la experiencia, o sea, se inicia el egocentrismo central, la conciencia del yo, y ocurren, en este momento se observa que el bebé, cuando ejecuta una conducta, y esa conducta le parece interesante, la empieza a repetir de manera sistemática. A esto Pierre le llama las reacciones circulares. Entonces, lo que él hace, todo está definido a lo que él hace, su cuerpo, o su interacción con el entorno más cercano, y si le parece interesante, entonces lo repite, y como una forma de experimentar al mundo. Es interesante el experimento, lo de vueltas. Hay esta experimentación. Hay un juego sensoromotriz, juega con su cuerpo. Entonces, aquí empieza a distinguir personas visualmente, a captar objetos visuales. Empieza la noción de los espacios separados. Hay un espacio bucal para el sabor, táctil, somático, visual, pero no están coordinados todavía. No hay nada que los coordine. Es como si no estuvieran conectados. O sea, algún momento tienen que aparecer esa coordinación. O sea, y aparte hay una noción de causalidad mágica donde la acción que el bebé desempeña, o sea, realiza, asocia con todo lo que provoque, independientemente de que haya una relación causal en sentido físico, por ejemplo. Ahora, digamos, tener esta conciencia de estos esquemas, pero estar separados, esta separatividad, también se refleja en la afectividad, que tiene estructuras afectivas, o sea, o conductas afectivas separadas, dirigidas hacia lo exterior. O sea, que es, digamos, lo que se da en el plano intelectual y motor, pero se da en el plano afectivo. Entonces, ¿qué es? Aparecen los primeros sentimientos de agrado y desagrado, placer y dolor, éxito y fracaso. Hay un interés por el cuerpo y sus movimientos y la relación afectiva global sin comunicación diferenciada. Ahora, el interés aquí es súper importante porque el interés es lo que determina qué es lo que se hace. Si uno no tiene interés, entonces no hay nada que uno haga intelectual o motormente. Y ese interés viene fundamentalmente de la afectividad. ¿Okay? Y el primer interés que hay es el interés por el propio cuerpo, por lo que el cuerpo hace, sus movimientos y sus resultados. Y finalmente, cuando tenemos la tercera etapa del bebé, que empieza, es la inteligencia sensoromotriz, que ya va con la aparición del lenguaje, entonces ya hay una coordinación entre estos esquemas que estaban separados, ya se coordinan.
¿Ok? Que es la primera coordinación, pero sigue siendo perceptual y sigue siendo dirigida hacia el exterior. Entonces ya hay manipulación de objetos, se puede jalar un objeto sobre una manta, se puede traer un objeto con un palo, o sea, en esta relación de medios y fines. Se pueden asimilar nuevos objetos a los esquemas. Entonces se agarra primero un juguete, después se puede agarrar la mamila, se puede agarrar una persona. Entonces el mismo esquema de agarrar puede generalizar a diferentes objetivos. Se asimilan esquemas a situaciones novedosas y caminar pues es una conducta sumamente interesante. O sea, la conducta, cuando el niño logra caminar, pues hay una coordinación motora, que es las piernas, por supuesto, pero es el torso, los brazos, el cuello, etcétera. Entonces hay esta integración de la conducta que en el ser humano no viene dada de manera natural, pero también tenemos que considerar pues que somos realmente el único ser que camina de forma erguida. ¿Okay? Entonces la coordinación pues es un objeto mucho más complejo, ¿no? Ahora, en la parte intelectual viene lo que Piaget llama la construcción de las categorías prácticas de la acción pura, que es el objeto, la permanencia del objeto, el espacio en general, la causalidad general como seriación de las acciones y el tiempo como seriación de las posiciones. Y en el plano afectivo, esta coordinación que se empezó a dar en el plano motor y en el plano intelectual, se puede dar ya también en el plano emotivo, porque esta construcción es pareja. Entonces puede haber la primera coordinación de los sentimientos. Ya no son diferenciados, o sea, ya siguen siendo perceptuales, siguen siendo de los sentimientos dirigidos al exterior, pero ya hay una cierta coordinación. Y se pueden proyectar a actividades sin al yo. Entonces viene las primeras relaciones de alegría y tristeza relacionadas con el éxito y el fracaso, la conciencia del yo y de la persona exterior, porque ya hay un yo espacial y un objeto espacial exterior que puede ser la presencia de la madre o el padre. Y aquí empiezan también los sentimientos interindividuales de simpatías y antipatías iniciales que tienen que ver con con la aceptación o el rechazo, el premio o el castigo, etcétera, ¿no? Entonces todo esto pasa. O sea, y este es un resumen, digamos, muy puntual, pero ustedes se entran en esto, pues lo que tienen que apreciar aquí es la riqueza de conductas que se van creando, se van generando en esta etapa que es fundamental pues para toda la vida. Ahora, cuando termina esta etapa viene la primera infancia, entre los 2 y los 7 años, que se caracteriza fundamentalmente por la aparición del lenguaje. Y la aparición del lenguaje, pues tiene implicaciones tremendas para toda la conducta. Una es que la acción se hace social, porque el lenguaje está dirigido a la comunicación. Y aparte, eso es en el plano exterior, la socialización del lenguaje. Pero en el plano interior, pues quiere decir que la conducta ya no está dirigida nada más al mundo exterior, sino ya se puede interiorizar. Entonces, aparece, digámoslo así, el símbolo. ¿Sí? O sea, no hay necesidad de un objeto externo, porque ya hay un símbolo que se puede comunicar, y aparte, si hay un símbolo, entonces puede haber pensamiento. ¿Okay? Y también, al poder interiorizar estructuras, si las estructuras no están dirigidas, los esquemas no están dirigidos nada más al exterior, sino están dirigidos también al mundo interior, al mundo mental, entonces no es necesario realizar ciertas acciones, sino se pueden de alguna manera realizar internamente o mentalmente, que es lo que Piaget llama la intuición. De hecho, es muy interesante la intuición, porque todos sabemos qué es la intuición, pero dentro de la inteligencia artificial en particular, es algo que es un término medio prohibido porque no se puede caracterizar de una manera completamente clara. Entonces aquí Piaget lo caracteriza de una manera muy, muy clara, y es la interiorización de los esquemas de acción. Primero eran dirigidos al exterior, se requería moverse y percibir, y ahora no, porque esos esquemas están dirigidos al interior, y entonces empieza la vida mental.
y también empieza la memoria. Porque al haber esa integración de los esquemas, entonces pues hay este objeto que se puede retener información y la memoria inicialmente está relacionada con el relato. En el lenguaje el niño habla, puede contar las cosas que pasaron o puede hablar de las cosas que van a suceder, y entonces quiere decir que aparece este objeto inicial que es la memoria dirigida al relato, que antes no podía existir. O sea, no es fortuito de que no podamos tener memoria de hechos muy tempranos, porque simplemente pues, no teníamos todavía memoria. ¿Okay? No había esa fijación interna de la información. Ahora, el primer lenguaje que aparece es de carácter esquemático, y hay tres, digamos, tipos de lenguaje que el niño realiza. Uno es el lenguaje de dar y cumplir órdenes y consignas. Está muy relacionado a la relación con los padres y a la conducta normativa. Vamos a ver un poquito más adelante esto. ¿Okay? Como los robots, ¿no? O sea, los robots que hay en día realmente están orientados al lenguaje de dar y cumplir órdenes y consignas. ¿Okay? Y aparte son obligatorias, como es para el niño. El lenguaje de las consignas es obligatorio. El segundo gran conjunto de hechos es el intercambio, que es el lenguaje de la acción material directa. Dame esto, préstame esto, tráeme esto, etc. Y las reglas del juego. El niño habla de las reglas del juego. Aunque en esta etapa el niño tiene reglas del juego, pero lo interesante es que el niño, las reglas no son colectivas ni son compartidas socialmente. Las reglas son para cada niño. Entonces, si ustedes tienen niños de esta edad jugando en paralelo y les ponen un juego, no hay un acuerdo común acerca de las reglas. Cada quien sigue sus propias reglas. Entonces, más que ser un juego coordinado, son juegos en paralelo. ¿Okay? Y también ocurre también que los niños de esta edad tienen soliloquios, que es decir, que hablan para ellos mismos en voz alta. Y este hablar en voz alta es el coadyuvante de la acción inmediata. Entonces dicen, ahora voy a poner este cuadro acá y ponen el cuadro acá. O sea, como si se requiriera que el lenguaje, o sea, que la acción mental se tuviera que externalizar como condición previa o similar a la acción motora. ¿Okay? Entonces, durante todo este periodo no hay un yo social. O sea, hay un lenguaje, pero es un lenguaje egocéntrico, dirigido al propio niño. ¿Okay? Entonces, hay un yo espacial con lenguaje, pero lo que se tiene que asimilar en esta idea de asimilación es que el lenguaje realmente es algo que se pone sobre la mesa para convertirse en un ente social. Pero cuando aparece, el niño no sabe eso ni tiene esa experiencia. Entonces, este largo pasar de los 2 a los 7 años de experiencia del lenguaje es para convertir la asimilación, que consiste en convertir este objeto fantástico de la comunicación que deja en el pensamiento de un objeto exterior a un objeto interior y de un objeto en el mundo físicamente a un objeto en el mundo social. Entonces piensen ustedes en la máquina niño de Turing. O sea, de que la máquina pasa de tener un yo espacial pasa a tener un yo social. Se dan cuenta de todo lo que va en ese proceso. Ahora, dentro del lenguaje también, el niño, muy temprano, cuando el lenguaje empieza, a los 2 años y luego a los 3, 4, el niño empieza a jugar algo que se llama el juego simbólico. Que eso es cuando se juega con las muñecas o con los soldaditos o la casita, etc. Y el propósito de este juego, del juego simbólico, y por qué es tan importante, es que el niño está ante una realidad exterior
que no puede cambiar. Entonces, hay veces que su interacción con esa realidad es satisfactoria, pero hay veces que su interacción con esa realidad no es exitosa, y entonces el niño, pues, tiene problemas, ¿ok? Tiene un problema entre el mundo real en el que vive y su mundo mental, que es el mundo que él tiene construido de acuerdo a su propio proceso de desarrollo, de acuerdo a su intelectualidad, de acuerdo a su efectividad. Entonces, ¿qué hace el niño? Si el niño, o sea, realmente, vean, está hablando de un niño de 2 años, 3 años, 4 años, que no puede cambiar el mundo, pero el mundo es problemático. Bueno, pues el niño juega. ¿Okay? ¿Y qué es jugar? Que la situación externa, el mundo externo, lo asimila y lo pone en su mente, donde sí lo puede modificar. Entonces el niño modifica el mundo externo mentalmente, y el juego es un intercambio interno, el juego simbólico, donde él cambia el mundo para atender a su necesidad. Claro que el mundo externo no se cambió. Lo que se cambió es la satisfacción de su necesidad deformando al mundo. ¿Ok? Y es por eso que el niño juega y platica con la muñequita, con el soldadito, hace su construcción, etcétera, porque está creando su mundo interno simbólico. De hecho, donde el símbolo que él utiliza estandarizado no tiene el significado del símbolo en el lenguaje. El símbolo del lenguaje, el signo, que le llama Piaget signo, es un público para efectos de la comunicación, donde el significado es convencional y todos tenemos que atender ese significado convencional como la base de la comprensión del lenguaje. ¿Okay? Independientemente de que es mucho más complejo, como veremos cuando lleguemos a la etapa del lenguaje. Pero cuando el niño introduce este juego simbólico, entonces el símbolo pierde su universalidad y su convencionalidad y se convierte más bien en algo que se llama en semiótica el índice. Un índice, donde un índice es como un pronombre en el lenguaje natural, donde cambia de relación, de referencia, dependiendo del contexto en el cual está. Entonces yo digo yo, soy yo, pero si Daniel dice yo, pues es Daniel. Entonces el símbolo cambia dependiendo de quién lo dice, a quién se lo dice y en qué contexto lo dice. Entonces el símbolo se modifica. Ya no significa lo mismo para el exterior. Entonces el niño crea en su mente este mundo interior donde resuelve sus problemas. Entonces por eso, para un psicólogo infantil es tan importante ver el juego que hace el niño, el juego simbólico, porque el juego refleja los conflictos que el niño tiene en la vida real, que pueden ser tremendamente grandes, dependiendo de los entornos en los que tengan que estar, en algunas instancias sumamente patológicos, pero a través de visualizar cómo resuelve el problema en su mente. ¿Okay? ¿Y cómo creen que le llama Piaget al juego simbólico? Es el juego simbólico o de imaginación e imitación. ¿Y cómo le llama Turing a la prueba de Turing? Es el juego de imitación. ¿Okay? No hay registro que yo sepa de que Turing y Piaget hayan coincidido. Lo que sí es que en su etapa intelectual más profunda los dos estaban activos al mismo tiempo. Y pero es interesante que si uno lo ve de la perspectiva de Piaget, lo que hace realmente la prueba de Turing, la máquina que pasa la prueba de Turing, está haciendo un juego simbólico. Porque nos está mintiendo. ¿Ok? Y es el juego de imitación. Y los dos le ponen igual. Entonces, si alguien piensa que las máquinas son inteligentes porque pasan la prueba de Turing y son conscientes, pues también de alguna manera lo que pasa es que no es que esté atendiendo una realidad exterior, donde las máquinas son máquinas, sino que está interiorizando
la noción de máquina en su mente, donde él se le puede dar, se puede resolver la inquietud en la vida mental personal, aunque no en la vida externa, real. Y de hecho es muy interesante porque esto de entre la distinción entre cuando tenemos que enfrentarnos a la realidad y la realidad no satisfactoria, pues la actitud madura y productiva es transformar a la realidad en formas en las cuales nuestros conflictos se resuelvan. Eso es lo productivo, lo maduro. Pero, pues siempre es mucho más cómodo interiorizar la realidad, manipularla como queramos para satisfacer nuestras necesidades y entonces estar a gusto con nosotros mismos. Entonces, este proceso del juego simbólico, o sea, aunque es literal en el niño, también pueden ustedes pensar que es uno de los grandes progresos de la vida mental y de la madurez. O sea, siempre hay esa gran tentación de resolver los problemas para uno, aunque la realidad siga siendo igual. Okay. Ahora, otro aspecto muy importante del lenguaje del niño es el lenguaje normal. Entre los 2, los 7 años, 3, 4 años en particular, que es la edad de los famosos porqués, ante los cuales los adultos tenemos muy pocos elementos para enfrentarlos. Y es claro porque el niño no piensa como el adulto. Entonces, en el porqué maduro, hay normalmente dos razones por las cuales preguntamos por qué. Uno es porque preguntamos acerca de las causas de las cosas, como en la ciencia, las leyes científicas, y la otra porque preguntamos acerca de la finalidad o el objeto de las cosas, ¿no? Porque queremos ganar dinero, porque queremos construir un puente para poder pasar. Entonces, digamos que las cosas se hacen porque tienen una finalidad. Y la pregunta adulta normalmente diferencia muy bien, bueno, idealmente, ¿verdad? Si estamos preguntando por la causa, o estamos preguntando por la finalidad. ¿Okay? Ahora, cuando el niño tiene esta mentalidad, no tiene esa diferenciación clara en la mente, y las preguntas se quedan a la mitad entre preguntar por una causa y preguntar por una finalidad. Entonces, por ejemplo, hay una pendiente y rueda una canica. Y el niño pregunta, ¿por qué rueda la canica? Entonces el adulto dice, pues porque hay una pendiente que atiende a la causa del movimiento de la canica. Y el niño responde, ¿sabe la canica que usted está ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, la persona está parada abajo de la pendiente y la canica va caminando hacia la canica. Entonces, es la finalidad. La canica está caminando hacia la persona, digamos, en un escenario particular. Entonces, el punto es de que hay un elemento de causalidad, pero también el niño siempre tiene un elemento de finalidad. Y esto es un poco más complicado porque muchas veces la pregunta no implica un por qué. Entonces, por ejemplo, en un caso, ¿por qué alrededor de Ginebra hay una montaña chiquita y una montaña grande? Y pues uno no sabe, ¿no? Como adulto dice, dice un niño, pues, pero para el niño no es problema. Los niños entre sí tienen la misma conceptualización y un niño le puede responder, porque las montañas chiquitas son para que vayan los niños a subirlas y las montañas grandes son para que vayan los señores grandes a subirlas. Entonces, se inventan esa, digamos, estado intermedio entre causalidad, ¿no? Entonces, todo esto pasa y, por supuesto, estas, digamos, limitaciones corresponden todavía a la etapa de diferenciación de los conceptos, donde todavía esa diferenciación no está coordinada.
Y al final de esta etapa, digamos que cuando concluye esta etapa, empieza la extensión de la experiencia y la coordinación sensorimotriz a pasar a lo que llamamos propiamente la intuición. Entonces, en el aspecto intelectual, entonces lo que caracteriza esta etapa del niño es un prelogicismo del pensamiento, que hay una asimilación deformativa de la realidad a la actividad propia. Hay un finalismo y un determinismo egocéntrico. Las cosas están completamente determinadas. Por ejemplo, los niños piensan que no hay causalidad, dice Piaget, esto es textual, lo copio textual, no hay causalidad en la naturaleza, todo está hecho para los hombres y los niños, según un plan establecido e inteligente del que el ser humano es el centro. Digamos, es su conceptualización. Y aquí surge un animismo o vitalismo, donde para el niño de esta edad está vivo todo lo que ejerce primero una actividad referido a la actividad humana, por ejemplo, una lámpara o un horno encendido. Entonces, si hay algo que haga una actividad referida a la actividad humana, primero que nada, está vivo, es animado. Posteriormente, eso se refina y lo que se mueve es lo que está animado. Entonces, la nube empujada por el viento está animada. Y más adelante, todo aquello que se mueve por sí mismo está animado. El viento está animado, la luna está animada. Entonces, no hay una división, no hay una teoría clara de lo que es la vida, porque todavía está confundida con esos conceptos prelógicos. Y aparte también en esta etapa se da lo que Piaget llama el artificialismo, y es que todo lo construyen los seres humanos, incluyendo a los seres humanos. Entonces, todo, no hay una, digamos, y aparte está enclavado en esta noción determinista. Entonces, inteligencia artificial es el artificialismo de construir a los seres humanos a partir de los seres humanos, ¿no? Que de hecho es una idea que viene desde muy, muy temprano en el pensamiento. Entonces, hay esta asimilación deformativa de la realidad. Los movimientos siempre se dirigen a un objetivo, debido a los movimientos propios tienen un objetivo, o sea, todo está dirigido al cuerpo. Si mis movimientos corporales tienen un objetivo, entonces todos los movimientos tienen que tener un objetivo. La referencia de la fuerza es la propia fuerza motor, la fuerza muscular. Entonces toda la fuerza es activa porque es un reflejo de la fuerza muscular. La realidad está animada y viva. Y aparte, las leyes naturales provienen de la obediencia. Vamos a ver un poquito más esto. Otra característica de la inteligencia es que los menores de 7 años nunca prueban nada. ¿Sí? Y no prueban porque no están coordinados. Porque cuando se requiere la prueba es cuando tenemos un interlocutor y tenemos que coordinar la verdad con él. Pero si no hay coordinación, si la conducta está por separado, entonces, pues no, yo no tengo por qué probar nada. No sé si conozcan a alguien así. Y al mismo tiempo, por la misma razón, no hay motivación para las afirmaciones que hacen. Cada quien hace la afirmación que quiera, pero no la tiene que probar porque no está coordinado. Y se nota también aquí que hay una incapacidad de definir conceptos, porque en lugar de decir qué es el concepto, se da la finalidad de concepto. Es para tal cosa. También se caracteriza por la manipulación sensoromotora y la experiencia concreta que tiene que ver con la manipulación de los materiales. Y entonces, esto de la experiencia concreta que tiene que ver con la materialización de los materiales da pie a que podamos estudiar la conducta intuitiva. O sea, ¿qué realmente es lo que hace el niño cuando está pensando de manera intuitiva? ¿Y qué es la intuición? Pues es la interiorización de los esquemas de percepción y acción bajo la forma de imágenes representativas, pero sin una coordinación racional. El pensamiento es prelógico y la dividimos en dos etapas muy globales de la intuición, que Piaget llama la intuición global y la intuición estructurada.
Entonces aquí hay un esquema clásico de lo que quiere decir pensar por intuición en las diferentes etapas. Entonces tenemos un esquema y aparte estudiado en vez de el uso de los materiales en la conducta. Entonces aquí hay unas canicas. ¿Cuáles son esas canicas? Tenemos un niño. Y tenemos un montón de canicas. Y le decimos al niño, sin nada más, pon tantas canicas rojas como quieras. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Pues el niño agarra las canicas rojas y las alinea, pero todo el bonche de canicas, a las canicas que están puestas originalmente. Es como una fuerza de atracción. El niño hace eso como atraído por el patrón perceptual de las canicas alineadas y entonces su tarea es repetir ese patrón perceptual. Esto hace el niño entre los 4 y los 5 años. Ahora aquí, la cantidad depende del espacio ocupado y es intuición global porque se toman en cuenta las propiedades globales de la colección, pero no hay ningún análisis de las relaciones internas. Y esto se ve porque si a los 5 o 6 años, 1 o 2 años después, se le pregunta a los niños más maduros, pon tantas canicas como quieras, entonces lo que hace el niño es que en lugar de poner todo el montón, selecciona una canica por cada objetivo y las pone alineadas. Dices, entonces aquí el niño ya está haciendo un análisis, porque ya no nada más es el patrón global perceptual el que está guiando la conducta, sino es ya el análisis de los objetos como individuos. Pero si al niño le pregunta, ¿son iguales a esta misma edad? ¿Qué creen que responda? No, hay más rojas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el patrón sigue dominando, el patrón global sigue dominando las relaciones interiores. O sea, todavía no hay esta coordinación de los objetos para poder dar la respuesta correcta. Y si uno ponen aquí las canicas y las ponen ahí todas y dicen son iguales, niños entre 5 y 6 años ya no saben qué hacer, ni siquiera responden. Ya no entienden la pregunta, porque ya no hay una coordinación de patrones que sea, digamos, apreciable de manera sensible y directa. Entonces, entre los 5 y 6 años lo que observamos es que hay una correspondencia visual u óptica, pero la igualdad no se conserva por correspondencia lógica. Aquí nada más opera la intuición global. Y aparte, las operaciones no son reversibles, al igual que los hábitos, que eso es la limitación. Si el niño pudiera revertir el orden de las canicas, podría decir, sí son iguales, porque nada más las tengo que reagrupar y entonces ya sean iguales. Pero no, ese es el punto, que en toda esta etapa, de los 2 a los 6 años, el pensamiento va en una dirección y no tiene una reversibilidad. Pero a partir de los 6 años, más o menos, si se hace esto mismo, poquito después, el niño dice, sí son iguales. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pues de alguna manera, él puede hacer la operación reversible de si lo regreso y las alineo, entonces ya están iguales. Entonces tiene esa propiedad y en ese momento es cuando la intuición se articula y ya no se hace global. O sea, ya no está dominada completamente por los patrones perceptuales y motores, sino ya hay una relación, o sea, sigue siendo sometida a los patrones perceptuales, pero ya hay un análisis de las relaciones entre los objetos. Y podemos decir que surge el principio de conservación de la cantidad. No importa si lo alargamos o lo disminuimos, sigue siendo la cantidad. Y esto también se da con el inicio de la reversibilidad del pensamiento. Ahora, ¿qué pasa con la afectividad? Pues la afectividad de esta etapa tiene estas características. Van a ser como esquemas prácticos, pero dirigidos a los sentimientos. Ahora, primero que nada, la afectividad da los móviles y las motivaciones y el dinamismo energético para toda la acción. O sea, ¿por qué hacen algo motor o intelectual? Porque el módulo afectivo te dice hazlo, o sea, te da la energía y la motivación para hacerlo. Entonces, que de aquí es muy claro, nunca hay una acción exclusivamente intelectual, porque no tendría un módulo de
por qué lo haces, ni la energía para hacerlo. Pero al mismo tiempo tampoco hay nunca actos puramente efectivos. La afectividad y el intelecto se presuponen entre sí. Entonces, en la afectividad del niño, en esta etapa, pues lo análogo a lo que ocurre en el intelecto, ocurre en lo afectivo. Entonces, aparecen los sentimientos interindividuales relacionados con la sociabilización de la acción, como afectos, simpatías y antipatías, pero como por separado. Aquí aparecen los sentimientos morales intuitivos, que provienen de las relaciones de adultos, respeto y sumisión, y se empiezan a regular los intereses, como una prolongación de la necesidad. Y en el momento en el cual empezamos a regular intereses, en un sentido muy profundo, podemos decir que empieza la vida psíquica. Y aquí surgen los valores. Entonces el interés, pues es el regulador de la energía. ¿Por qué un niño prefiere hablar o decir palabras? ¿Por qué el niño prefiere dibujar? ¿Por qué el niño prefiere bailar o hacer ejercicios físicos? Entonces ya son intereses, que es cómo el niño empieza a regular su energía en base a su afectividad básica. Y aquí aparece también los rudimentos de los sistemas de valores, que simplemente atribuyen objetivos más complejos de la acción en el mediano y largo plazo. Y los valores, en esta etapa, la formación de los valores, se va a relacionar con los sentimientos de autovaloración, que dependen de los éxitos y los fracasos en relación a sus valores, y el reconocimiento externo o el castigo externo, que inciden sobre el juicio por sí mismo. Todo esto pasa en esta etapa. Y en particular, pues el niño va a valorar especialmente las relaciones afectivas interpersonales. Y aparece la simpatía, a quien corresponde a los intereses y el valor, a quien se interesa y valora en el niño, supone la valoración mutua y también supone una escala de valores comunes. Y la antipatía, pues surge de la desvalorización y la ausencia de valores comunes. Entonces, estos valores, que dependen de los intereses, entonces surge la moral intuitiva. Y donde en la moral intuitiva, pues se valora unilateralmente a los padres. Los padres son una figura muy grande que está presente y que es buena, y a la que hay que obedecer. Y surge el respeto como una forma literal que es una combinación de afecto y temor. El respeto surge hacia los padres. Y da origen a los primeros sentimientos morales, el sentido del deber, porque las órdenes se consideran obligatorias, porque las dan los padres. La primera moral es la obediencia, y el criterio del bien es la voluntad de los padres. Entonces, y aquí surge algo muy interesante, porque estos valores ya no son producto de las regulaciones espontáneas como la simpatía y la antipatía, sino ya son normativos. Está ya en una normatividad que depende de esto del exterior. Entonces, todo esto pasa. Y si ustedes leen a Piaget, espero que hayan leído, verán que pues realmente es sumamente denso por todo el estudio que hay de todas estas acciones que se dedican a estos planos. Ahora aquí tenemos unas relaciones, el cuadro sinóptico de las acciones de la primera infancia, que también progresa, o sea, está coordinado de manera horizontal y progresa de manera vertical. Entonces, esta es la primera infancia de los 2 a los 7 años, que es una continuación de la inteligencia práctica. Tenemos una gran parte de esta que es donde domina la intuición global y empieza la intuición estructurada. De hecho, la segunda parte va a ser la intuición estructurada. En la parte de sociabilizar la acción, gracias al lenguaje, los hechos de subordinación del adulto, los hechos de intercambio, el soliloquio. Y al final de esta etapa surge un yo social. Un yo social, digamos, básico. Porque el yo social se sigue elaborando en las siguientes etapas a lo largo de la vida. ¿Okay? O sea, de hecho, tener un yo social es otro de los grandes retos de la madurez. Pero digamos que el producto de esta etapa es donde surge por primera vez. Antes no hay. Antes es que el lenguaje es egocéntrico. El lenguaje está dirigido a la comunicación. Al principio se dirige a uno mismo porque se pone sobre la mesa para el niño
pero tiene que asimilarlo. Entonces, esta etapa consiste en la asimilación del lenguaje y pasar del egocentrismo del lenguaje centrado en uno al lenguaje de uno en la sociedad, que es el yo social. Entonces, en el pensamiento y intención tenemos genes del pensamiento, interacción de la palabra, aparece la memoria relacionada al relato, evocación de experiencias anteriores y anticipación del futuro, el juego simbólico, que es el juego de imitación. Aquí la referencia, el resalte es por referencia al juego de Turing, que donde estamos ubicados realmente. Donde está la simulación formada de la realidad, los instrumentos como imagen y símbolo privado, pensamiento egocéntrico en su estado puro, dice el juego simbólico. Es el pensamiento egocéntrico en su estado puro. El pensamiento normal del niño implica los dónde, los qué, los porqués, que van entre finalidad y causa, el animismo, el artificialismo. Y aquí, poco a poco, se pasa a la interiorización de la acción, en el plano intuitivo de las imágenes y las experiencias mentales, que hay correspondencias visuales entre objetos y agrupamientos por cualidades visuales como el juego de las canicas. Ahora, empieza el juego procedimiento intuitivo o lógica de la primera infancia, empieza la coordinación sensoromotriz anticipada por la representación y los primeros esquemas de acción estructurada, guiada por la percepción, pero ya con un análisis que es la conservación de la cantidad, con eso en las canicas. Cada objeto tiene su propio espacio, su propio tiempo, y el juego reglamentado, donde al final de esta etapa, entonces los niños empiezan a jugar con reglas comunes. O sea, no con una regla para cada quien. Entonces se pueden poner a jugar niños de 3 años a las canicas y cada quien está jugando a canicas por separado. Pero ponen a los 7 años y entonces ya se trata de ganar el juego a los demás bajo el mismo sistema de reglas. Y en la parte emotiva, pues empiezan los sentimientos individuales relacionados con esquemas de valores, simpatías y antipatías, valoración mutua, escala común de valores, sumisión inconsciente debido a la cuestión espiritual ejercida por el adulto, aparición de los sentimientos morales e intuitivos, como reglas normativas, el respeto, como decíamos, afecto y temor. Se genera la obligación y sentido del deber por cumplir las órdenes. La moral es como la obediencia. La violación es castigo más fuerte sin atenuantes. O sea, el niño en esta edad, cuando se le dice alguien infringió algo, siempre le da el castigo más fuerte que hay sin tomar en cuenta las circunstancias, porque tiene esta moral bipolar. ¿Ok? Es cruel. El bien es la voluntad de los padres. Y la mentira es más mala mientras más alejada está de la realidad, pero no se toma en cuenta el valor. Entonces, por ejemplo, a un niño le dicen, ¿qué es peor? Decirle a tu mamá que la maestra te felicitó en clase por hacer tu tarea, pero no es cierto, o decirle que una vaca, que hay un perro del tamaño de una vaca. Entonces el niño dice, no, pues el perro es del tamaño de la vaca, es más malo porque la teoría es más grande, pero no toma en cuenta el valor. ¿Okay? Y finalmente todo esto llegó al interés como el regulador de la energía de manera automática y continua para asimilar mentalmente al objeto, a la actividad del sujeto. El interés engendra, implica el sistema de valores, los intereses, para asegurar el equilibrio del yo, y la autovaloración, éxito y fracaso. Entonces, todo esto pasa en que es la primera etapa. ¿Okay? Y entonces, aquí concluimos esta sesión, y la sección siguiente vamos a ver la segunda etapa de la niñez y la adolescencia y la maduración del niño. ¿Okay? Entonces, ahorita nada más, ya estamos sobre el tiempo, de hecho me pasé un poquito, pero piensen ustedes, ¿por qué es relevante para nosotros en un curso de inteligencia artificial? Porque si ustedes piensan en la máquina niño de la prueba de Turing, de la máquina que quiere construir, que aprende, este es apenas una esquema, una repasadita, una visión muy general de todo lo que hay detrás. Y ustedes piensen si esto se lo ponemos a los robots o no. Entonces, no podemos asumir pues, que modelar conductas intelectuales con algunas ayudas motoras va a atender a la construcción de la máquina que aprende, de la máquina. Y vamos a ver que esto se pone muy, muy interesante
Bueno, esto es muy interesante, pero sigue el interés y aumenta posiblemente cuando veamos las etapas que siguen en el niño, la segunda niñez y la adolescencia y la edad madura. Bueno, entonces, con esto terminaríamos la sesión de hoy. No sé si tengan alguna pregunta rápidamente. Ya estamos sobre el tiempo. ¿Okay? Por favor, si no lo han leído, lean el material, lean el libro de Payet. Les anticipo que la próxima semana un equipo va a dar el artículo 1 y el otro equipo va a dar el artículo 2 de los que están en esta lectura del curso, como hicimos con el primer equipo. El martes se va a leer el artículo de Posner y el jueves se va a leer el artículo de Susan Carey. Son dos aspectos con los que vamos a complementar la inteligencia natural, si nos da tiempo. ¿Ok? Si terminamos el jueves con el módulo, o sea, la parte conceptual. La semana que entra discutiríamos los artículos. Bueno, pues sería todo. Les agradezco mucho. Hasta el jueves.